Hola amigos, bienvenido a un nuevo video. Esta vez voy a estar hablando de los peores personajes de la serie de Miraculo. Esta vez es mi opinión y el de mucha gente odia y el que mucha gente odia y el que la mayoría de gente odia y el que mucha gente odia. Es decir, esta vez será mi opinión personal. Y por favor, sin decir insultos y grosería en los comentarios. Y tampoco en el video. Esta vez mi opinión y el de algunas personas voy a poner el peor al más peor de los personajes. El más insoportable que es el primer puesto. Hasta el menos insoportable que es el de los puestos más bajos. Que voy a hablar. Esta vez será de 5 peores personajes de la serie. Pues comencemos. En nuestro querido puesto número 5 tenemos a la personaje de sí. A la personaje de sí que es llamada Alia. O Alia Caesars. En su nombre y apellido. ¿Por qué pongo a Alia en este puesto? Porque algunas de la mayoría de la gente la odia decir por simple o dichas razones. Decir para mí, esta personaje no la odio tanto, decir, no la odio tanto y no la pongo en los puestos tan altos. En mi opinión, esta personaje llega a ser una mejor o buena amiga, como se dice para Mainé. Y, y, y es todo de sí, en mi opinión. Mucha gente odia a esta personaje, en mi opinión, porque no guarda, ¿cómo se dice? Secreto, es por eso. Es que no guarda muchos secretos y algunas veces esta personaje a veces se comporta un poco... dice un poco insoportable como Marinette decir, al igual que Marinette se comporta un poco insoportable en mi opinión. Esta personaje la pongo en este puesto, decir en mi opinión. Decir en mi opinión, su diseño de anterior decir y el más reciente creo que son de los mejores diseños que ha tenido Alia. Mira este cuerpazo, mira esta cosa, es Cecil, esta cosa. Creo que ha leído bastante ejercicio esta vez. Bastante ejercicio. O comió comida grasosa, comió comida grasienta. Mira este cuerpazo. Mira este cuerpazo. Decir, no la pongo en este puesto, decir mi opinión. No, porque no es mala personaje. Y casi olvidó algo. Los diseños de superhéroe de Alia y de supervillana, en mi opinión, creo que son muy buenos de sí, a comparado de sí de otros personajes, en mi opinión. El de Reina Rush, creo que le queda bien, obviamente. El naranja con. Que es el color favorito de Alia, le queda bien. Y su diseño de villana como Lady Wildfire es una maravilla de sí. Porque siempre a mí, siempre me ha gustado Lady Wildfire de sí desde la temporada número 1. Todo está bien de sí. Porque pongo. La pongo en este puesto porque hay peores personajes que este. En mi opinión. Vamos al siguiente puesto. En el puesto número 4 tenemos al personaje de hombre de sí. Todos sabemos que los hombres de Miraculo de sí, como Eddie y Lucas, son. Como Eddie y Lucas o, o Félix, que llega a ser de los mejores personajes de la serie, o más de sí también, que llega a ser muy buenos hombres de sí, muy buenos hombres de sí. Esta cosa que llega a ser de sí, que llega a ser como la mujer por sí misma. Pero algún personaje, en mi opinión, que lo pongo en este puesto, algún personaje de sí, en mi opinión, que es el más, que es el único personaje que es el más molesto, el más insoportable, en mi opinión. Este personaje es nada más y nada menos que King. No hablo de la empresa esta de los juegos de Candy Crush.
o de Bubblewish, sino este personaje de Miyakuro. ¿Por qué lo pongo en este puesto? En dichas razones y en dicha palabra. Decir, yo he visto unos cuantos episodios de King como en el. Como con. Y había episodios recientes de decir sobre este personaje como el episodio de burla de la quinta temporada. O el episodio de la princesa sirena o reina sirena. Que casi no me acuerdo. Y disculpe mucho por repetir tantas veces palabras. Es que casi no me acuerdo bastante. De ese ha llegado a ser un peor personaje, decir en mi opinión. Decir, este personaje de los hombres, decir, de los Miyakuro, este llega a ser el más insoportable de toda la serie y de todos los Miyakuro. Y además, este personaje es el que ha causado en pocas comatizaciones y la mayoría de las comatizaciones fueron la de Iván, decir, de Origen de parte 1, la del la de Odín, que es la que se transformó en sirena, o la del papá de Ala o abuelo de Ala, el que apareció en Anima, etcétera, que no me acuerdo su nombre, etcétera. En mi opinión, ¿quién llega a ser un personaje de sí insoportable, de sí muy insoportable, de sí de toda la serie en general? Y además este personaje nada más aparece de fondo. Este personaje nada más aparece pocos episodios y además este personaje es menos irrelevante de la serie porque hay personajes de sí que aparece más como en este caso Rosita, Yureka y Luca. Porque todos son los personajes que aparecen más de sí, más seguidos. Este personaje es el que aparece menos irrelevante y además este personaje nada más aparece junto con Chloe trabajando de sí, haciendo cosas de sí o maldades de sí esta cosa. Y algunas veces llega a ser amigo de Mainé o de Alia o de otros personajes. Pero en mi opinión, todo fatal este personaje, en mi opinión. Lo pongo en este puesto 4 porque hay peores personajes todavía peores. En mi opinión, vamos al siguiente puesto. Decía así, llegamos a los 3 peores puestos de sí. De peores personajes de Miyakuro. En este puesto número 3 de sí está la protagonista. Es nada más y nada menos que la María Inés o María Sue. No, es Marinette Dupenchen. ¿Por qué pongo este personaje en este puesto? En dicha palabra decir no hablo de la Marinette de las primeras temporadas, decir en mi opinión. Decir hablo de las últimas temporadas porque a partir de esas temporadas empezaba a dañar un poco a la personaje o flandizar un poco a la personaje a partir de esas temporadas, desde las últimas temporadas. ¿Por qué digo eso? Muchos dicen y mucha gente dice que la mayonesa se dañó gracias por la nueva animación. Decir, todo no fue así, decir, esta personaje ya era insoportable desde la temporada número 4 a partir desde el episodio de Simplificador. Entre algunos episodios de la cuarta temporada a partir del episodio ya mencionado Simplificador. ¿Por qué digo esto de sí? Porque en los primeros episodios de la cuarta temporada decían Marinette todavía seguía teniendo su esencia. El que hable es a partir del episodio simplificador entre algunos episodios de la cuarta temporada, nada como el episodio a partir del 19, en algunos episodios del 20 hasta el último. Algo así de sí. Y esta personaje, esta personaje estaba un poco dañada, decía, o flandizada a partir de esta temporada. Y entre algunos episodios de la temporada número 5 y tanto de la serie. ¿Por qué digo eso? Esto. Decir en el episodio este de simplificador, el episodio este de sí. Déjalo Fuami suelto, decir, déjalo Fuami suelto y lo deja como si fuera juguete. ¿Qué es esto, decir? Y también la mayoría de algunos episodios de esta temporada la vemos comportándose de forma de sí, que no es apta de su personaje de sí, más bien se comporta como fuera de lugar en dicha palabra. Decir otro ejemplo tenemos al episodio de sí, este de perfección.
de la quinta temporada, decir que lo puse decir que lo puse en un episodio de los peores episodios de sí de la serie y el de la quinta temporada de sí y el peor episodio de la quinta temporada en general. Que allí vemos que este episodio, el que hable de sí que este episodio Don flanderiza y daña a los personajes de sí por dichas palabras. Allí en este episodio, imaginé, se comporta como fuera de lugar, como en este caso de sí, me han usando usando una cosa de sí que pone la ropa de sí, un smoky, no me acuerdo cómo se llamaba esta cosa, que ponía la ropa y por eso, y que siempre ponía su sombrero, en mi opinión, que actúa rara de sí en una foto de Eddie y diciendo, Eddie Mo, ¿qué es esto? En mi opinión. Y es por eso, es por eso que los peores episodios de Miraculous decir de la parte 2 de sí había puesto dos episodios enfocados de Academy. Es por eso que puse Perfección como el peor episodio de toda la temporada 5. Ya hablamos del video anterior, vamos a seguir con este de sí. Y otro ejemplo tenemos al episodio de sí de la temporada más reciente, que es la temporada número 6, en mi opinión, que tuvimos 3 episodios enfocados en la protagonista comportándose un poco dañada y infantilizada. Estos episodios serían el 2 y el 3 y el 4, que es la ilustradora, papá policía y sublimación. El que habla es el episodio 3, que es sublimación, que es otro episodio de sí, el que acabo de poner en los peores episodios de la parte 2 de sí. Del video que hablé de sí, en mi opinión, decir que este episodio de la prueba que allí imaginé la hicieron como más bien exagerada o acosadora, decir como tal. Yo sé y lo sé que imaginé que ella sea amiga de Sublime. ¿Por qué? ¿Por qué la debió que comportarse? Porque aquí la dejó hacerla insoportable. Más bien decir. Y además también fue una farsante. Como disfrazarse de jabonera y creer que es una villana acomatizada y transformarte de sí, tiki, moda y callar a ti que decir, ¿qué es esto? Decir, esta mayones de las últimas temporadas, en mi opinión, de sí, la ha vuelto un poco insoportable, en mi opinión, y en dicha palabra, en general. En algunos, pero todavía, en algunos todavía, en algunos episodios de las temporadas 4, 5 y 6, en algunos de esos episodios de sí, Marinette conserva su esencia de las temporadas anteriores, como en este caso de emoción, de representación, o de revelación, o de estreta, o el episodio de la temporada más reciente de la temporada que es el de Félix Kagami con Marinette y Eddie, de sí, este episodio que es el 13 en mi opinión, etcétera. La pongo en este puesto, en mi opinión, porque no es tan insoportable que los dos puestos siguientes. En mi opinión, Marinette antes era chévere. Todavía son. No has cambiado, viejo. Disculpe, meme. Disculpe, meme. Así, esta personaje no la pongo tan insoportable, en mi opinión. Esta personaje llega a ser un. Llega a ser que a algunos les guste esta personaje, algunos sí, algunos no. Pero los dos puestos, en los dos siguientes puestos, decía el peor personaje todavía peores más que este, decir, en mi opinión. Decir Imaginé eres muy buena personaje, en mi opinión. Pero fuiste dañada y frantizada en unos pocos episodios de la cuarta, quinta y sexta temporada. Decir, bueno, vamos al siguiente puesto. En el puesto número 2 tenemos a la personaje que se llama, es nada más y nada menos que la mentirosa. Esta mentirosa se llama nada más y nada menos que la Roxy o Siri de sí. La mentirosa de sí, lo que, como ustedes la llamen, en mi opinión. Esta personaje, ¿por qué la pongo en este puesto número 2 de sí? En dicha palabra y en dichas razones. Porque es una mentirosa en la mayoría de algunos episodios.
Y además es una personaje que es mentirosa de sí, mentirosa a mano poder de sí, mientras cada gato de sí, mientras cada gato en cada episodio y en cada temporada. Que siempre esta aparece en mi opinión. Y esta personaje, en mi opinión, no la pongo en el puesto 1 porque alguno de sí peor que este la pongo. De sí puse a esta personaje, en mi opinión, en este puesto número 2 porque llega a ser una personaje de sí interesante para hacer, como para una buena trama de sí, como por ejemplo que Layla, entre otras cosas de sí, que llega a ser, ¿cómo se dice? Layla o Seré o la mentirosa, como la quieran llamar de sí, en mi opinión. Esta personaje llega a ser como más bien una trama como una trama bastante muy importante de sí en la serie. Por ejemplo, la pongo en este puesto 2, decir que estos personajes sean los peores, decir que haya existido, en mi opinión. Esta personaje no llega a ser insoportable, es insoportable decir, llega a ser insoportable por ser mentirosa en la mayoría de las veces. Este personaje no llega a ser insoportable. Y además esta personaje llega a ser una buena y una mejor villana de sí. ¿Por qué digo eso? Porque los episodios de sí como de Volpina, Camaleón o Engañosa de sí son ejemplos que Layla llega a ser una mejor villana de sí, en mi opinión. Y además en la temporada más reciente ella llega a ser una mejor Hawkmoon de sí, llega a ser una mejor Hawkmoon. Pero al pobre Nuro lo trata mal, es por eso, pobre Nuro, desde mi opinión. Pongo esta personaje en el puesto número 2 de sí. Porque al uno peor que este, decir, porque al uno peor que este en el último puesto, decir vamos al primer puesto y el que todo estaba esperando. En este grandísimo puesto número 1 tenemos a dos personajes. Esta vez haré un poco de trampita. Estos personajes son nada más y nada menos que Gabriel Agreste y Chloe Bourgeois. ¿Por qué pongo estos dos personajes en estos puestos de sí? Por simples razones. Son los más insoportables de toda la serie en general y de todo el programa en general. Decía, en mi opinión, nada más dije un poco de trampita, es por eso que voy a ponerlo el menos insoportable y el más insoportable, el peor y el más peor de sí, personaje de sí, más insoportable de sí, en mi opinión. Primero vamos a empezar con Gabriel Agreste de sí, el Hawkmoon anterior, el de la moda de sí, por ejemplo. Gabriel Agreste llega a ser uno de estos personajes de sí bastante muy insoportable, molesto y bastante odiable de sí y bastante insoportable de sí hasta más no poder. Porque nada más es un personaje que nada más todo el tiempo siempre se enoja de sí. Porque casi nunca gana de sí, es por eso que siempre nunca gana. Porque casi los planes siempre fallan, porque siempre sus planes siempre fallan por eso. Y además nunca gana, es mi opinión. Y además este personaje tiene un odio de sí hacia Ladybug, de sí. Tiene un odio de sí hacia Ladybug. ¿Por qué digo eso de sí? Es porque a cada rato siempre se enoja de sí esta cosa porque siempre sus planes se arruinan todo gracias a Ladybug o por culpa de Ladybug. Porque todo el tiempo de sí fue el que siempre termina perdiendo de sí esta cosa de todo el tiempo. Por simples razones de sí. Y además hay bastantes episodios que siempre repite bastante Akuma, como en este caso de Alia, que repitió cuatro veces las automatizaciones, como en este caso 3 veces de Lady Warfall. Uno el de su debut, dos fue el del grupo de secreto y el que Feli hace su debut de sí, en mi opinión. Y el último fue en Oblivio, en mi opinión. Este personaje llega a ser insoportable y además empieza a comatizar las mismas personas, en mi opinión. Y no sabe comatizar a otra persona, en mi opinión.
intenta como utilizar a otra personaje decir, a otra personaje que llega a ser mejor como Layla decir, que la podía comatizar y ella y podía ser una mejor decir, una mejor villana y así podía ser derrotada. No, no, todo el tiempo siempre se enoja, todo el tiempo siempre se enoja y odia a Ladybug en la mayoría de algunos episodios. Y además este personaje es muy insoportable hasta más no poder. Y además en esta última temporada el Gabriel Agreste estaba como se dice, demasiado loco de sí. Esas cosas por los miércoles de Ladybug y Canoa y por eso. Decir por eso que este personaje, en mi opinión, está obsesionado por los miércoles, decir, por la joya de los miércoles. Solamente le interesan los miércoles. Y además trata más a los pobres Foami, decir, como en este caso, decir, al pobre nuevo que lo trataron muy mal, decir, en las 5 temporadas, decir. Y Lara es la que trata peor de sí a No, en mi opinión. Voy a decir que Lara y Gabriel Agreste son personas diferentes. Y lo que estoy diciendo es la verdad, en mi opinión. Este personaje, en mi opinión, llegó a ser insoportable de sí desde toda la serie en general. Y nada más, y casi olvido algo, y el miércoles del pavo real. En algunos episodios lo estaba usando como si fuera distracciones, como por ejemplo el del Sentiale o el del Sintenino. Nada más lo estaba usando como distracciones, por eso. Estos sentimientos, por eso. Pero hay sentimientos que no usaba como se dice de distracción, como en este caso, de verdad. Un ejemplo que Hawkmoon hubiera usado este miércoles de verdad, usado este miércoles bien como el que hizo en el episodio de verdad, sin usarlo de distracción de sí. Allí hubiera sido un buen villano, en mi opinión. En mi opinión, lo pongo en este puesto porque es muy insoportable, es malo, es muy berrinchudo. Es un personaje que llega a ser odiable decir a la mayoría de las personas, etcétera, etcétera. Decir vamos a la peor personaje y la más insoportable de toda la serie, tenemos a Chloe Bourgeois. Decir ustedes me quedarán preguntando por qué pongo a Chloe en este puesto. En dicha palabra, este personaje es como Gabriela Gress 2.0, el anterior de sí, pero muchísimo peor. Esta personaje, en mi opinión, cuando vi de toda la serie y de todo el programa en general, esta personaje, en mi opinión, es la más insoportable de todo el programa. Siempre dice ridículo, totalmente ridículo de sí. Una personaje que... Pero me gusta mucho la frase de sí, de Chloe, etcétera, etcétera. Pero a veces, cuando es esta personaje, a veces dice perdedores, perdedores a todo, a excepción de a excepción de Mariné. Porque lo usa como de venganza. Excepto Mariné, que siempre lo usa como de venganza. Y esta personaje, en mi opinión, es la más insoportable de todo el programa. Porque a cada dato siempre es mala con todo. Trata mal a la protagonista, decir que es Mariné. Duperchen siempre la trata mal a la protagonista, en mi opinión. Esta personaje, en mi opinión, es la más insoportable de todo el programa, en mi opinión. Porque cuando ve esta personaje, en mi opinión, es la más insoportable de todo el programa. Cuando ve esta personaje desde el primer episodio hasta el último episodio o hasta el actual episodio, esta personaje va a llegar a ser como la peor personaje de sí de toda la serie y de todo el programa en general. Porque más bien es una personaje bastante insoportable. Trata mal a los personajes. DC usa como a Mainé como si fuera de venganza, porque nada más lo usa como si fuera la Canada, por eso. Como si fuera la Canada, como si fuera su presa, por eso. Mientras los otros personajes como Rosita y Yuleka y Sabrina nada más lo trata como lo trata de sí, mal de sí. Y también a los hombres también. Lo trata de forma así de sí, en mi opinión. Chloe llega a ser la personaje más insoportable y de todo el programa en general, en mi opinión. Y además es la personaje que ha provocado decir. Y además es la personaje que ha provocado
todas las comunicaciones de toda la serie y de toda la serie en general. ¿Por qué digo eso? Ha provocado la comantización de Yuleka, de Rosita, entre etcétera de otros personajes, en mi opinión. Y mucha gente dice que la temporada 2 tuvo un mejor desarrollo. Mm, sí, sí, lo sabemos, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Pero en mi opinión, esta personaje ya era insoportable desde la temporada uno hasta la última, desde las últimas temporadas. Desde la primera temporada hasta la temporada 6. Hasta la más reciente temporada, en mi opinión. En mi opinión, pongo a Chloe como la personaje más insoportable de todo el programa, en mi opinión. Este personaje, en mi opinión, todo fue culpa del malvado Hawkmoon, en mi opinión, que la volvió más bien y más insoportable, que más bien como robó One Roll de DC. Más bien volverla más bien loca de sí, mi opinión. Y disculpen mucho que me estoy diciendo comportándome así. Es que es la verdad de sí. Todo es la verdad toda la verdad. Que la volvió un poco loca, es por eso. Y finalmente, de los dos personajes, en mi opinión, el que se lo lleva más, Gabriel Agreste, de sí, nada más tuvo hasta la temporada 5 porque su fallecimiento, decir, Gabriel Agreste, decir, Gabriel Agreste fue un buen personaje, pero al final, pero al final de los dos personajes, el que se lo lleva más en este grandísimo primer puesto, se lo lleva más Chloe Bourgeois, como la personaje más insoportable de todo el programa. Decir, eso fue todo, amigos. Suscríbase al canal y le da el like y olvida las notificaciones. Adiós.